Hola queridos hermanos, feliz sábado para todos. Qué bueno es poder reunirnos en torno a la palabra del Señor. Estamos viviendo un tiempo del todo especial, con nuestras iglesias cerradas, sin poder encontrarnos físicamente, pero a través de este medio podemos reunirnos en espíritu en torno a la palabra de Dios. Y cumplir lo que dijo el Señor Jesús, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Seguramente has escuchado muchas veces a lo largo de estos días que hay que lavarse las manos. Debido a la pandemia que estamos viviendo, se nos recomienda lavarnos con agua y jabón constantemente. Vamos, que se nos repite a cada rato lo que cuando éramos pequeños nuestras madres nos decían, que nos teníamos que lavar las manos. Teníamos que lavarnos las manos cuando llegábamos de la calle, teníamos que lavarnos las manos antes de comer, teníamos que lavarnos las manos permanentemente. Cuando yo pienso en esto recuerdo a mi abuela. Mi abuela vivió la pandemia de 1918-1920, la gran gripe llamada equivocadamente la gripe española, aunque no surgió en España, surgió en realidad en los Estados Unidos. Pero debido al traslado de tropas de Estados Unidos al frente europeo durante la Primera Guerra Mundial, se empezó a expandir de una manera muy rápida. Y los periódicos españoles publicaban acerca de esta gripe, y tanto publicaban que la llamaron la gripe española. Pero no empezó aquí en España. Recuerdo que mi abuela tenía la costumbre, cada vez que llegaba a una casa, de lavarse las manos. O solía usar también alcohol para limpiarse las manos. Había adquirido el hábito de higienizar sus manos permanentemente y eso le quedó a lo largo de su vida. Yo la recuerdo siendo aún pequeño con esa práctica. Así que se nos invita a lavarnos las manos para evitar el riesgo de contagio, de aumentar la carga viral que puede haber de este virus que está haciendo pues, lo que está haciendo en el mundo que nos rodea. Pero, ¿sabes? Hay una cosa que no nos puede limpiar ningún tipo de jabón, ningún tipo de lejía, ningún tipo de desinfectante. Y me acuerdo aquí ese texto que encontramos en el profeta Jeremías, en el capítulo 2 y versículo 22, donde dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová. Y yo quiero hablarte esta mañana de eso. Quiero hablarte de que a pesar de que nosotros muchas veces hacemos tremendos esfuerzos por cambiar, no vemos a veces ese cambio y vemos que el pecado nos está acosando permanentemente. Y quiero hablarte de esto en el contexto de una declaración de Jesús que se encuentra en el Nuevo Testamento, en dos capítulos, uno en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo y el otro en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Pero yo me voy a centrar en la declaración del capítulo 7 de Mateo, donde Jesús habla de lo que contamina al hombre. Porque cuando Jesús habla de lo que contamina al hombre, también nos dice cuál es el camino para obtener la limpieza que nosotros necesitamos. A lo largo de mi vida, y recuerdo cuando yo era más joven e iba a la iglesia y escuchaba a mis pastores predicar, muchas veces escuchaba que ellos decían, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Pero muchas veces ve que los años pasan y nuestros caracteres a veces no cambian como debieran cambiar. Es más, he visto muchas personas que sus caracteres parecieran que nunca han pasado por Jesús. Seguramente estas personas pasaron por la iglesia, incluso me atrevería a decir que pasaron por el bautismo, pero pareciera que Jesús no pasó por la vida de estas personas. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, Jesús dice, a partir del verso 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí encontramos el contexto de todo lo que va a venir a partir de este momento en la declaración de Jesús. Nosotros encontramos que los discípulos de Jesús, aparentemente en algún momento son vistos, los fariseos los ven que están comiendo y no se habían lavado las manos. Bueno, por lo menos no se habían lavado las manos siguiendo el protocolo. Había todo un protocolo ritual para el lavamiento de las manos en los días del pueblo de Israel.
Ahora, recuerda que en el pueblo de Israel había una obsesión por lo que podríamos llamar la pureza ritual. La pureza ritual. Y el gran dilema que había vivido el pueblo de Israel es que había confundido el plan de salvación. El dilema de Israel fue que ellos terminaron de confiar o dejaron de confiar en el plan de salvación como Dios lo había establecido para confiar en su interpretación del plan de salvación. Dios había establecido un plan de salvación por sustitución. Todo el sistema ritual del Antiguo Testamento, todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento mostraba que la salvación era por medio de un sustituto. La salvación era por sustitución. Y Dios quiso a través de todas las ceremonias del santuario grabar profundamente en la mente del pueblo de Israel que esa salvación se lograba a través de un sustituto. No había otra posibilidad de salvación fuera de un sustituto. Alguien tenía que cargar con la culpa, alguien tenía que entregar su vida por la culpa. Todo el sistema mostraba una salvación por sustitución. Pero el problema del pueblo de Israel es que, influenciados por las naciones que los rodeaban, dejaron que entrara en ellos, permitieron que entrara dentro de ellos, de sus pensamientos, el gran principio pagano, idólatra de la salvación por obras. Y en vez de confiar en ese plan de salvación que Dios había establecido, que implicaba una salvación por sustitución, terminaron creyendo que se salvaban por todo lo que ellos hacían. Y de esa manera, lamentablemente, se apartaron del plan de Dios y llegaron a lo que era la vida del pueblo de Israel en los días de Jesús. Un pueblo que estaba, desde el punto de vista religioso, lleno de tradiciones, de preceptos, que terminaban nublando la ley de Dios, que terminaban invalidando la ley de Dios, que hacían que estas personas de la boca para afuera dijeran algo, pero con sus corazones no transformados. El gran dilema de haber reemplazado la creencia en una salvación por sustitución y terminar creyendo que se salvaban por lo que hacían, era que llevó al pueblo de Israel a ser un pueblo con una religión externa, pero con corazones no transformados. Y lamentablemente, como hemos leído en el texto de Jeremías, el ser humano puede hacer lo que sea. Puede hacer grandes intentos para lograr santidad y ser una mejor persona. Pero el pecado no puede ser erradicado por todos los esfuerzos que los seres humanos hagamos. Todos nuestros actos, todas nuestras obras, aún nuestros mejores esfuerzos, están en un sentido condenados al fracaso. Primero, para librarnos de la culpa y segundo, para librarnos del poder del pecado en nuestra vida y llevarnos a que podamos experimentar una renovación, una transformación. Por eso cuando el apóstol San Pablo habla de la triste historia del pueblo de Israel, ese pueblo tan mimado por Dios, ese pueblo que Dios liberó con amor de la esclavitud, que lo protegió con amor durante los 40 años en el desierto, que le permitió la heredad de la tierra prometida, ese pueblo tan cuidado, tan protegido por Dios, al que Dios se revela, al que Dios le muestra el plan de salvación, al que Dios vez tras vez trata de mostrarle de que el camino de la salvación era a través del sustituto, a través de otro. Ellos no podían lograr la salvación. Los lleva constantemente a confiar, a tener fe. Y lamentablemente el apóstol San Pablo, cuando habla de la historia del pueblo de Israel, ahí en Romanos capítulo 9 dice: ¿qué pues diremos? Que Israel no alcanzó la justicia aunque recibió una ley de justicia. ¿Y por qué no? Y dice Pablo: porque iban tras ellas no por fe, sino como por obra de la ley. El pueblo de Israel perdió la fe salvadora y terminó confiando en todo lo que podía hacer para alcanzar la salvación. Por eso Jesús, en esta discusión que hay en el capítulo 7 de Marcos, llega a decir en el versículo 8 del capítulo 7: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y en el versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas veces hacéis cosas semejantes a estas. Este fue el dilema del pueblo de Israel. Pero ¿sabes una cosa? Este fue el dilema también de la historia de la iglesia. Fue el dilema del cristianismo a través de los siglos. Una vez que Cristo predicó su mensaje, una vez que Cristo fundó la iglesia, una vez que Cristo estuvo en la tierra y transmitió nuevamente el mensaje salvador de Dios, de esa salvación que se recibe
por fe en el Mesías, por fe en el sustituto, la iglesia luego entrará en un proceso de apostasía. Y en ese proceso de apostasía la iglesia volverá a repetir, la iglesia cristiana, a lo largo de los siglos, lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Transformó la interpretación de la salvación en el dogma de la salvación. Y terminó estableciendo un sistema de salvación por ritos, por formas, por obras. Y nuevamente tuvimos un pueblo de Dios externamente que se comportaba de una manera, pero con corazones irregenerados, con corazones que no habían sido transformados por la gracia. Y el gran problema del fariseísmo es que puede dar externamente una forma de conducta, pero no puede transformar el corazón. No puede llenar el corazón del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Eso no lo puede hacer una religión meramente exterior. Eso solamente se logra cuando nosotros permitimos que Dios obre de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Mirad, este no ha sido solo el dilema del pueblo de Israel en la antigüedad. No solo ha sido el dilema de la iglesia cristiana a lo largo de su historia cuando apostató. Ha sido también nuestro dilema, el dilema del adventismo como denominación. Nosotros surgimos luego del chasco de 1844 con un mensaje maravilloso, el mensaje de que Jesús pronto volvería. Miramos al cielo desde el primer momento para ver lo que Jesús estaba haciendo por nosotros en el santuario del cielo. Y mirando a Cristo en el santuario comprendimos una cantidad de verdades maravillosas. Pudimos unir a través de la obra de Cristo en el santuario lo que Él ya había hecho por nosotros. Y todos los pioneros que fundaron este movimiento creían firmemente en la obra de Cristo realizada por ellos en la cruz del Calvario y en lo que Cristo estaba haciendo por ellos en el santuario del cielo. Lamentablemente, a medida que los años fueron pasando, nuestra visión también como denominación se fue distorsionando. Y como descubrimos que la ley de Dios estaba vigente, como descubrimos que el sábado estaba vigente, como descubrimos que había leyes relacionadas con el estilo de vida, con el cuidado de nuestra salud, y todo eso estaba vigente, y empezamos a proclamar también eso, terminamos creyendo que si guardábamos el sábado, que si cumplíamos fielmente las leyes de salud, eso nos iba a transformar, eso iba a transformar nuestro corazón. Y sin darnos cuenta nos dedicamos a hablar solo de la ley, pero sin Cristo. Nos dedicamos a hablar de formas y de obras. Nos transformamos también en una iglesia ritual, en una iglesia enmarcada también en la tradición de los ancianos, podríamos decir, siguiendo las enseñanzas de, la interpretación de, pero probablemente alejados de la palabra de Dios. Y Dios tuvo que sacudir tremendamente a la iglesia a través de un movimiento de renovación que surgió en la segunda parte de la historia del adventismo a partir de 1888 para volver a bautizar a la iglesia adventista en el Evangelio, para que nosotros comprendiéramos de que nuestra salvación se centra en lo que Cristo ha hecho por nosotros y no en lo que nosotros hacemos, que nuestros corazones no pueden ser cambiados por todo lo que nosotros hagamos, por nuestros esfuerzos, que solamente lo puede transformar la gracia. Porque el gran problema en el que como pueblo de Dios podemos caer, ¿qué es lo que le pasó al judaísmo? ¿Qué es lo que le pasó al cristianismo histórico? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros como adventistas entre 1844 y 1888 y ocurre en la vida de muchos creyentes en la actualidad? Es que terminamos creyendo que lo que nosotros hacemos es lo que nos da a nosotros el perdón, el derecho al cielo, lo que nos otorga a cada uno de nosotros el favor de Dios. Y probablemente vivimos lo mismo que vivieron aquellos hombres a los cuales se dirigió Jesús. ¿Sabes? El capítulo más duro de la Biblia está en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. No hay capítulo más duro de la Biblia. Y luego, dentro de las palabras de Jesús, dentro de los mensajes de Jesús, no hay palabras más duras de Jesús. Ninguna parte de los evangelios presenta a Jesús con una dureza tan grande como cuando Él se dirige a los escribas y a los fariseos. Podía acercarse una persona sorprendida en el acto mismo de adulterio a Jesús, y Jesús no la trataba así. Podía acercarse un publicano, cualquier pecador, y Jesús no lo trataba así. Él se sentaba a la mesa de los pecadores.
Jesús podía mirar a un publicano arrepentido y decir que él descendió a su casa justificado. Pero cuando mira a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, a aquellos que habían creído que se salvaban por todos los ritos, por todas las formas, por todo lo que hacían, los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera mostraban una cosa, pero por dentro estaban llenos de suciedad, de rapiña y de muerte. Lo que Cristo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros es cambiar el interior. Por eso en Marcos capítulo 7, versículo 15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Desde un punto de vista espiritual, en realidad, lo de fuera no nos contamina. No como lo entendían los escribas y los fariseos. La gran preocupación de Jesús no es lo de fuera, es lo de dentro. Porque lo que quiere el Señor realmente es transformar nuestros corazones. Mirad, para esto nosotros tenemos que entender el plan de Dios. El versículo 18 de Marcos 7 dice: Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendés que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Esto lo debiéramos entender. No es lo externo lo que en realidad nos puede contaminar a nosotros espiritualmente. El mundo que nos rodea no nos va a contaminar espiritualmente. Las personas que nos rodean no nos van a contaminar espiritualmente. ¿Sabéis? Hoy hay una cantidad de medidas para salir a la calle, porque estamos con miedo a contaminarnos. Vemos a un vecino y tenemos miedo de que el vecino nos contamine. Vamos a un supermercado y estamos con miedo de que alguien nos contamine. Estamos muertos de miedo por la contaminación que es exterior. Y efectivamente, el virus que estamos enfrentando nos puede contaminar. Porque esa contaminación sí viene de fuera y entra adentro y nos puede hacer mucho daño. Pero desde el punto de vista de la contaminación espiritual, el problema no es de fuera. El problema no es todo lo que haya alrededor nuestro. No son las personas, sino lo que hay finalmente en el corazón de cada uno de nosotros. Porque lo que hay adentro de nosotros, lo que hay dentro de nuestro corazón, eso es lo que nos contamina. Y el Señor quiere que comprendamos eso. Él quiere que entendamos la dimensión de la salvación, de la presencia del pecado en nuestra vida a través de esto. Que nosotros necesitamos un cambio interior, una transformación de adentro hacia afuera. A partir del versículo 21 de Marcos 7, Jesús dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí está el problema. El problema está en lo de adentro. El problema está que dentro de nosotros hay cosas que sí nos contaminan espiritualmente, que sí afectan nuestra espiritualidad. Lamentablemente, nosotros estamos contaminados en nuestra propia naturaleza. Y es ahí, en nuestro interior, donde Dios quiere hacer el trabajo. Por eso es que cuando mi pastor decía, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, mi pastor tenía razón. Finalmente no vamos a llevar otra cosa al reino de los cielos fuera del carácter que hemos forjado aquí. Nuestros caracteres tienen que ser transformados de este lado de la eternidad para poder vivir luego eternamente en los cielos. Y ahí está el gran desafío que cada uno de nosotros tenemos. La edificación del carácter, la transformación de nuestro carácter. Realmente prepararnos de este lado de la eternidad a fin de encontrar la idoneidad para el cielo. Ahora, quiero decirte una cosa. A mí me resulta mucho más fácil una religión externa. Esto de hacer cosas para salvarme me resulta mucho más cómodo. Es más fácil. Es más fácil obrar que ser. Es más fácil hacer que ser. Así que es mucho más fácil una religión legal. Es más, esa religión legal no me exige una gran transformación interior. Voy a ponerte un ejemplo. Hay un mandamiento que dice: no matarás. Desde un punto de vista legal, yo no he matado. Pero es que cuando Jesús habla de ese mandamiento,
no solo me dice que no debo matar, sino que no debo aborrecer. Y me dice todavía más que no debo enojarme. Y me dice todavía más que debo orar por mi enemigo. Y me dice todavía más que debo hacer bien al que me persigue. Eso no se puede lograr si no hay un cambio interior. Eso es imposible. Para nosotros como seres humanos, esa dimensión es imposible. Pero si Jesús nos está diciendo que eso debiera ser, es porque realmente Él puede implantar en nosotros su carácter. Porque Él puede cambiar el nuestro, implantar en nosotros los atributos de su propio carácter para que nosotros seamos un reflejo de su grandeza. No lo podemos hacer nosotros. Todos nuestros esfuerzos en este sentido están condenados al fracaso. Aquí se aplica lo que dice Jeremías. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de ti. Todos nuestros esfuerzos, lo máximo que pueden lograr, es que seamos creyentes legales, externos, como los escribas, como los fariseos. Todos nuestros esfuerzos nos pueden llevar a ser una iglesia semejante a la de los escribas y fariseos, pero no una iglesia transformada por la gracia. No creyentes transformados por la gracia. Porque lo que nosotros necesitamos en realidad es que Dios, que es el gran cirujano cósmico, haga en nosotros una operación a corazón abierto para hacer todo lo que es necesario hacer en nuestro corazón. Y Dios está dispuesto a hacerlo, porque Él tiene poder para hacerlo. Él sabe que yo humanamente no puedo. Él sabe que todos mis esfuerzos me van a llevar, como mucho, a ser un fariseo más en este mundo. Pero Él sabe que todos mis esfuerzos no van a transformar mi corazón. Pero como Él lo sabe, está dispuesto a hacer una obra en mi vida. Una obra de milagro, una obra de transformación. Mira, cuando Pablo escribe, y lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, se nos dice lo siguiente. Hebreos el capítulo 8, el versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y ahora escucha, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Yo no puedo transformar mi mente, pero Dios sí. Yo no puedo transformar mi corazón, pero Dios sí. Yo no puedo cambiar mi interior, pero Dios sí. Yo no puedo tener la idoneidad para el cielo, pero Dios sí la puede dar. Él puede hacer una obra en mi vida, implantando en mi mente, implantando en mi corazón, implantando adentro mío los principios del cielo. Él lo puede hacer. Pero no solo Él lo puede hacer, sino que Él promete hacerlo. Y esto es lo maravilloso de esta dimensión de la salvación, de esta dimensión de la salvación del poder del pecado, que Dios puede cambiarnos, que Dios puede transformarnos. Y Él lo hace. En la misma carta a los Hebreos, pero en el capítulo 13, versículos 20 y 21, se nos dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Notad esto, os haga apto, ¿quién? Él, en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién? Él nos lleva a hacer toda obra buena. Y aquí lo dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora entiendo por qué cuando Juan escribe que los mandamientos de Dios no son gravosos, dice una gran verdad. Observar la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios puede ser una carga tremendamente pesada cuando lo hacemos por nosotros mismos. Observar la voluntad de Dios nos puede llevar a una religión legal, pero no a un corazón transformado. Nos puede llevar a ser ritualistas, pero no discípulos de Jesús. Nos puede llevar a ser personas que obedecen preceptos y mandatos, pero que no tienen un corazón lleno de amor y transformado por la gracia para transmitir el amor de Jesús a este mundo. Pero cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros nos entregamos en los brazos del Señor, cuando descansamos en Él, cuando nos rendimos a Él, y ese es nuestro gran dilema, cuando nos rendimos a Él, Él puede hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él.
Así que tu transformación y la mía, tu idoneidad y la mía, están garantizadas. No porque en ti o en mí haya poder. No porque en nosotros haya algo inherente que pueda hacer que nuestros esfuerzos nos preparen para el cielo o erradiquen el poder del pecado en nuestra vida, sino porque hay un Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesucristo para que esto sea una realidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Tu vida y la mía necesitan ser intervenidas por Jesús. Necesitan que Jesús obre. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, es bueno que nos lavemos las manos. Hay que luchar contra esta pandemia. Es bueno que apliquemos todas las medidas de higiene que son necesarias. Quizás si a lo largo de la historia, como seres humanos, hubiéramos seguido los principios de salud que Dios establece en su palabra, y como pueblo lo que Dios nos reveló a través del espíritu de profecía, otra historia hubiera sido la de este mundo y la nuestra. Probablemente sí. Pero una cosa es cierta. Ningún esfuerzo exterior puede luchar contra el virus del pecado y de un corazón no santificado. Así que dejemos que nos lave la sangre de Cristo. Dejemos que el poder de Cristo por medio de su Espíritu nos transforme, porque ese es el único camino real para que seamos verdaderamente transformados, cambiados, para que nuestros corazones tengan la idoneidad para el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te acompañe y ojalá que esta pandemia, este enclaustramiento muy pronto termine, podamos volver a vernos físicamente, abrazarnos y por sobre todas las cosas, independientemente de cualquier situación, que cada día podamos estar listos para encontrarnos con Jesús. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado.